Reciban todos ustedes, apreciados amigos oyentes, un cordial saludo de bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale, el ministerio radial de instrucción bíblica del Dr. Adrian Rogers. Sabía que Jesús es la respuesta de Dios a la desilusión del hombre. Sabía que el primer milagro que Jesús realizó fue durante una boda en Caná de Galilea. Y una boda en cualquier parte del mundo siempre será una ocasión feliz. Pienso que es completamente trágico que en la época actual en la cual vivimos, en muchas bodas hay muchos invitados, pero no se invita a la persona más importante, a Jesús. Sabía que Jesús asistió tanto a bodas como a funerales, y que Jesús nunca deshizo un festejo, pero muchas veces deshizo funerales. Jesús vivió una vida de gran gozo, y este milagro que realizó en una boda nos indica que Jesús no es un aguafiestas cósmico, y que Él vino para que podamos tener gozo abundante. Hoy en día existe mucha sabiduría falsa acerca de los milagros que no está arraigada en la palabra de Dios, sino en el misticismo de la nueva era. Y sabemos muy bien que es un pecado atribuir a Satanás lo que es obra del Espíritu Santo y al Espíritu Santo el trabajo del diablo. En esta serie de mensajes, un desfile de milagros, nuestro maestro bíblico, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Levín de Llanón, compartirá con nosotros la siguiente verdad: Jesús es la respuesta de Dios a la desilusión del hombre. Deseo mencionar ante todo que sí creo en los milagros. Pero el milagro más grande es la transformación de un alma, como lo veremos en esta serie de mensajes. En estos últimos días usted escuchará mucho acerca de milagros que lo que anteriormente había oído. Lo peligroso es que no todos esos milagros son la manifestación ni la intervención de Dios en la vida de los seres humanos, sino más bien la manifestación del poder de las tinieblas. Por favor, leamos Juan capítulo 2, del verso 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este milagro que acabo de leer es el primer milagro en el desfile de milagros que encontrará en el Evangelio de Juan. Juan menciona literalmente 7 milagros. Estos son más que milagros. De hecho, la palabra utilizada para describir es una palabra que se traduce como señal, es decir, es un milagro con mensaje, es una señal con importancia o con significado. Bien, ¿cuál es el propósito de estas 7 señales? No tenemos que adivinar ni tratar de descifrarlo nosotros mismos, porque Dios claramente nos lo explica. Mantenga su marcador en Juan 2 y adelantémonos a Juan 20. Y por favor leamos los versículos 30 y 31. Usted se va a dar cuenta por qué Juan dio 7 milagros. Esto es lo que él dice. Hizo además Jesús muchas otras señales
en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Permítame hacer una pausa y decir, crea en milagros, pero confíe en Jesús. ¿Comprende usted lo que Juan está diciendo? Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, el mayor milagro es la transformación de una vida. El milagro máximo, sin lugar a dudas, es el nuevo nacimiento. Más grande que cualquier otro milagro, en mi opinión. Jesús es la respuesta de Dios a la desilusión del hombre. Esto es lo que quiero que usted aprenda hoy, que Jesús es la respuesta de Dios a la desilusión del hombre. Bueno, lo primero que deseo que vea es el escenario de este milagro. El primer milagro de Jesús tomó lugar en una boda, en una ocasión feliz. Pienso que es trágico que hoy en día Jesús no sea invitado a más bodas. ¿No lo cree? Jesús asistió tanto a las bodas como a los funerales. Jesús nunca deshizo un festejo, mas con frecuencia deshacía los funerales. Jesús vivió una vida de gran gozo, y este milagro que realizó en una boda nos indica que Jesús no es un aguafiestas cósmico y que Él vino para que podamos tener gozo abundante. Un niño estaba preparando la mesa de la Santa Cena en la iglesia y él vio la cruz en dicha mesa. Él acababa de comenzar su primaria y estaba aprendiendo matemáticas, suma y resta, y cuando él vio la cruz sobre la mesa de comunión, le preguntó a su mamá, «Mamá, ¿qué hace el signo de más ahí arriba sobre la mesa de comunión?» Por supuesto, ese signo de más era una cruz. Pero le recuerdo que la cruz es un signo positivo y no un signo negativo. Y Jesús ha venido para que podamos tener vida abundante y prometedora, vidas hermosas y llenas de gozo. Interesantemente, la Biblia no menciona el nombre de los novios. Esto es importante para mí, porque si nos lo hiciera saber significaría que ellos eran personas importantes. Más evidentemente, los novios eran gente común y corriente cuyos nombres no eran muy conocidos. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Jesús ama a las personas como nosotros. Jesús ama a la gente común. Él está involucrado e interesado en los asuntos diarios de nuestras vidas. De hecho, aquí el Señor de la Gloria está haciéndose cargo de los refrigerios en una fiesta. Lo que me indica que Jesucristo quiere estar con usted de lunes a viernes en su trabajo, como el domingo por la mañana en la iglesia. Me enseña que Jesús está interesado en cada uno de nosotros todos los días y en cualquier circunstancia. La presencia de Jesús en esa boda convirtió lo que pudo haber sido un desastre, lo convirtió en deleite. Jesús tiene la habilidad de convertir lo monótono en algo monumental. Veo a Jesús encargarse de las cosas pequeñitas, diminutas. Una de las ilustraciones más hermosas de esto en la Biblia no es sólo cuando convirtió el agua en vino, sino también cuando Jesús preparó desayuno para los discípulos. Él es el Señor al cual le importa lo que a usted concierne. Este es el escenario del milagro, es una boda, donde aparece el Señor de Gloria encargándose de lo ordinario, y con ello trae felicidad y gozo a dicha boda, porque Jesús es, sin lugar a dudas, una persona alegre, feliz. El segundo punto que deseo que vea, no solo es el escenario de este milagro, sino también el simbolismo de este, porque es rico en simbolismo. Por favor, mire el versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Ahora Jesús convierte el agua en vino. Veamos versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Bien, ¿cuál es el simbolismo de todo esto? El vino en la Biblia es un emblema, un símbolo de gozo. Por ejemplo, el Salmo 104:15 dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Aquí Dios habla del aceite, del pan y del vino como algo que da gozo y fortaleza. No quiero que nos desviemos y no quiero discutir referente a si era o no vino embriagador. Personalmente, no creo que lo fue. Incluso la Biblia nos advierte del vino embriagador en Proverbios capítulo 23, versículos 31 y 32. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Es decir, cuando está fermentado. Y sí hay un tiempo cuando se fermenta. Obviamente existe un tiempo cuando éste no está fermentado. Necesitamos entender que Dios también llama vino al jugo de uvas sin fermentación. Continuemos leyendo. Se entra suavemente, es decir, está fermentado. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. El gozo y refrigerio que Jesús brindó en la boda no tenía una serpiente. Este era un vino puro. No estaba contaminado. Satanás sustituye el gozo de Jesús con la embriaguez. No piense, como algunos erróneamente han dicho, que la gente en esos tiempos no sabía cómo conservar el jugo de uvas sin fermentarlo. El Dr. Driver, un reconocido erudito, dijo lo siguiente: la gente en esos tiempos hacía una bebida como la sidra de manzana al revisar constantemente la fermentación. Esta era frecuentemente consumida en lugar de agua. El nombre de la técnica es mosto. El vino es un símbolo de gozo, pero ¿qué de las 6 tinajas de agua? Bien, la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis que el número 6 es el número del hombre. Estas tinajas eran de piedra, provenían de la tierra. Tal y como el hombre proviene del polvo de la tierra, estas 6 tinajas de agua ilustran la humanidad. Estas tinajas estaban llenas de agua para los ritos de purificación de los judíos. Note lo que dice el versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Es decir, estaban allí para la ceremonia de purificación. Por favor, ponga su marcador en Juan y busquemos Marcos capítulo 7. Usted va a comprender algo acerca de la purificación que llevaban a cabo los judíos antes de comer. Marcos 7, versículos del 1 al 3. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. De hecho, leí que los judíos de este tiempo se lavaban las manos 9 veces hasta los codos, dejando que el agua goteara de sus codos antes de comer. No lo hacían por higiene, sino por ceremonia. Los fariseos no comían sin antes llevar a cabo el ritual de lavarse las manos. Versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas:
¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? No están diciendo que sus manos no estaban limpias, sino que no habían realizado la ceremonia o ritual de la purificación. Observe lo que Jesús les contesta en el versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estas tinajas representan la religión tradicional de la gente, frías, de piedra, llenas de ritualismo y tradición. En otras palabras, representan al hombre con su religión, mas sin la realidad. Bien, entonces Jesús les había mandado a los sirvientes: llenad estas tinajas de agua, pero llénenlas completamente. ¿Por qué hasta arriba? Porque Jesús dijo: he venido para cumplir la ley. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amigo, toda la justicia que la ley requiere se cumplió en el Señor Jesús. Es decir, Él llenó los requisitos de la ley. Jesús cumplió con la ley hasta la última tilde. Después de que las 6 tinajas estaban llenas de agua hasta el tope, Jesús les dijo que se las llevaran al maestresala o encargado del banquete. ¿De dónde sacaron ellos el agua? ¿De las 6 tinajas de piedra? No lo creo, puesto que los sirvientes las tuvieron que llenar hasta arriba. Las sacaron de un pozo, y fue el agua de dicho pozo la que Jesús convirtió en vino. Porque lo que Jesús está diciendo es: yo cumplo con lo viejo y traigo lo nuevo. Tú no necesitas más estas 6 tinajas de agua. Ahora tienes el pozo, me tienes a mí, yo soy el pozo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verá, el vino que los novios tenían al principio de la fiesta era el mejor que ellos podían ofrecer, mas sin embargo, era de calidad inferior. Y no solo era inferior, sino que tenían una cantidad limitada. Mas Jesús es el pozo de gozo que simboliza no solo la calidad, sino la cantidad ilimitada. Sáquenlo, llévenlo, tráiganlo a la fiesta. Por lo tanto, en esta boda hubo vino de sobra. Usted se dará cuenta que aquí lo que nuestro Señor está haciendo es dando una ilustración gráfica de Juan 10, versículo 10, donde Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Lo ve? La vida que Jesús da es vida abundante. Hubo más que suficiente vino en la boda. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, se llenaron 12 canastas de sobras. Cuando el hijo pródigo comenzó a meditar acerca de la casa de su padre, dijo: en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Por ello, cuando nuestro Señor nos salva, Él no solo perdona nuestro pecado y nos libera del infierno, sino que Él nos da vida abundante y libre. La Biblia dice que Jesús nos perdona abundantemente. Si usted ha hecho mal a alguien y luego le dice: por favor, perdóneme, y dicha persona le contesta: bien, sí, te perdono, esto es un perdón. Pero si lo abrazan amorosamente, esto es un perdón abundante. Este es el tipo de perdón que nosotros tenemos en nuestro Señor. Mas no solo tenemos el perdón abundante, sino también la provisión abundante. Nuestro Señor, tal y como dio vino en abundancia, nos bendice abundantemente. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando preparaba este mensaje, se me vino a la mente Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este es el simbolismo del vino en este milagro, que Jesús toma esos corazones de piedra, esos recipientes de arcilla llenos de religión y rituales sin sentido,
Y Jesús los llena hasta arriba y se entrega a sí mismo como el gozo que es para nosotros. En cierta forma, cada uno de nosotros éramos como esas vasijas de arcilla llenos de religión y ritualismos antes de conocer al Señor Jesucristo. Y Él ha cambiado nuestro ser interior. Pero para hacerlo, Él tuvo que ofrecerse como sacrificio vivo por nuestros pecados. Amiga, amigo, ¿es usted una persona transformada por el poder de Dios? ¿Ha invitado al Señor Jesucristo para que sea su Salvador y Señor? ¿Se ha arrepentido de sus pecados y confesado su necesidad de ser salvo o salva? ¿Ha invitado a Jesús a su corazón para que tome el control total de su vida? Si no lo ha hecho aún, lo puede hacer este mismo momento. Ore al Señor para que le salve, le perdone y le limpie. Hable con Él con la sencillez y la honestidad con la que usted conversaría con su mejor y más íntimo amigo, porque Jesús no solo que quiere salvarle y redimirle, sino que Él quiere ser su amigo. Si usted le abre las puertas de su corazón, el Señor transformará las insípidas aguas de su vida pecaminosa en refrescante vino de salvación. Si usted hizo esa decisión espiritual, le puedo asegurar que su alma se llenará de gozo. Y nosotros deseamos gozarnos con usted por su decisión de aceptar a Cristo como su Salvador y Señor. Por favor, escríbanos, cuéntenos al respecto y denos el privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga.